Hay que empezar por 2 o 3 trazos respecto a este contexto internacional. En primer lugar, es un contexto, hace poco, utilizando la expresión de Easton, que refería a los sistemas políticos sobrecargados, el internacionalista, el estudioso sobre las relaciones internacionales, Tocatlián, Juan Gabriel Tocatlián, hablaba de un sistema internacional sobrecargado. Utilizando la categoría de Easton, ¿qué significaría esto? Significaría un sistema en donde o algo se reduce o algo se pierde. Y en donde hay un conjunto de tendencias que devienen en salidas, que no serán monolíticas, pero que plantearán un horizonte. En este sentido, un horizonte de reacción, con todo lo que esto implicará, para la regresión democrática, para el incumplimiento creciente de derechos humanos, para el afianzamiento de niveles de desigualdad terribles, que son los hoy existentes en el continente, en nuestro continente que sigue teniendo la terrible condición del continente más desigual del planeta, en un momento en donde las condiciones de desigualdad en el planeta, como veremos, son extraordinariamente terribles, y esto desafía la democracia. Sino que en este contexto de un sistema internacional sobrecargado hay algunas tendencias que nos tienen que llevar a enmarcar nuestra reflexión sobre las democracias y sus encrucijadas en América Latina. Tenemos una alta conflictividad entre estados. Y si bien América Latina hoy puede reivindicar la idea de que es una zona de paz rara en un contexto de guerra, tenemos embriones de guerra interna, tenemos embriones de violencia, tenemos un nivel de violencia ciudadana que no necesito descubrir, nada menos que en México, cuyas cifras no pueden sino sobrecogerme como latinoamericano. Más de 100.000 muertos en la guerra contra el narcotráfico, más de 26.000 detenidos desaparecidos en democracia, reconocidos, una cultura de la impunidad, en donde de 100 delitos hay muy pocos que llegan a un procesamiento y a una sentencia, y podría seguir, pero abundaría lo que ustedes saben mucho mejor que yo. Este no es un asunto mexicano, y lo digo con enorme respeto, es un asunto que nos corresponde también a los latinoamericanos. En primer lugar, tenemos en América Latina un reto histórico que siempre ha estado entre nosotros, pero que hoy asume una dimensión escandalosa, que es la desigualdad. Adviertan ustedes, somos el continente más desigual del planeta, aún después de una década de redistribución del ingreso, en donde hemos pasado de la década neoconservadora de los 90, en donde al final de la década teníamos casi un 50% de pobres en América Latina, a bajar en la actualidad a un 28% de pobres en América Latina. Es una baja importante, importante. Y en el balance de los gobiernos de esta última década, década y media, el efecto redistributivo social es un efecto importante que no hay que desconocer. Sin embargo, esta baja en la pobreza no se ha correspondido con una baja
igualmente poderosa en la desigualdad. Aún midiendo la desigualdad, y esto es un asunto de la encrucijada democrática, alguien que no tiene condiciones básicas para vivir es alguien que no es ciudadano, y desde esa perspectiva no tiene el primer derecho en cualquier democracia, que es el derecho a tener derechos. Derecho que no se ejerce, se pierde. Estamos viviendo sociedades del descontento, en donde aún sociedades que avanzan en sus condiciones sociales se generan profundamente reclamantes. Y ese escenario es un escenario muy propicio para los demagogos, muy propicio para quienes utilizan esa tecnología maravillosa, pero también riesgosa, de las nuevas redes sociales, en donde puede ser verdad que una mentira dicha 1000 veces, reproducida 1000 veces, 1 millón de veces, varios millones de veces, se convierta en una verdad inconstante. Vivimos la cultura de lo instantáneo. Las verdades duran muy poco. Incluso se decía en uno de los paneles en los que participé, el diccionario de Oxford ha elegido como la palabra decisiva para entender la política en el 2016 la palabra posverdad. ¿Esto qué significa? Que la verdad, que era el referente básico del discurso democrático, ha perdido valía. Los norteamericanos miden todo. Bueno, análisis del discurso de Trump, prueba, no en términos de análisis de sus opiniones, sino en términos de referencia a elementos fácticos, en donde la dicotomía verdad-mentira puede funcionar, que el 83% del discurso de Trump es mentira. La posverdad. Una mentira reproducida infinitamente se convierte en una verdad. Y esa diferencia central entre opinión pública y ciudadanía, el ciudadano no es el que emite una opinión, el ciudadano es el que define una opción. Se está disolviendo y los ciudadanos actúan como si fueran opinión pública. Y una elección que se realiza en noviembre, si se realizara en diciembre, daría otros resultados. Estamos en presencia de esas situaciones, de liderazgos de popularidad, que se construyen en función de la popularidad de la opinión pública y que construyen y hacen sus actos de gobierno en función de construir esa popularidad de opinión, a una costa de hacer lo que no tienen que hacer. Estamos en la crisis de los partidos. Los partidos se han vuelto impopulares, hasta tal punto de que los partidos nuevos asumen nombres en donde casi que no aparece la palabra partido. En Argentina, por ejemplo, un politólogo amigo, Isidro Cheresky, escribió un libro que se llama La política después de los partidos. Y yo me pregunto, bien, los partidos han demostrado que se transforman mucho más lentamente que esta sociedad de vértigo. Pero vuelvo a reiterar algo que escuché en México, de una politóloga amiga, que dijo, y no tomen esto desde una perspectiva de género, tómenlo en términos netamente políticos. Todos los partidos son como los hombres, son todos unos cabrones, pero no hay de otra. Sabemos que hay de otra, pero dejémoslo a un lado. La pregunta es, sin partidos, ¿cómo reconstruir el pluralismo? ¿Cómo construir culturas políticas que no empiecen de nuevo a cada elección? Porque este es otro rasgo de América Latina. Las elecciones inducen la construcción de nuevas identidades fugaces. Y entonces no se construyen partidos que son continuidad, entre otras cosas, de cultura política, de compromisos morales, de compromisos cívicos. Nuevas formas de movilización antisistémica que tienen a su favor el impacto de la tecnosociabilidad. Y aquí hay un rasgo fundamental que muchas veces los partidos se niegan a aceptar. La tecnosociabilidad
es el rasgo definitorio de las nuevas generaciones. Hay una diferencia cognitiva, epistémica, que también pesa en la política, entre un nativo digital y alguien que no lo es. Entonces, quienes quieran renovar partidos a la altura de las exigencias del siglo XXI, tienen que incorporar este dato. Cuando uno entra en la página de los partidos, ¿qué es lo que encuentra? Oferta, 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 programa. No encuentra interacción. Y la tecnosociabilidad es interacción. Es interacción. Si los partidos y los movimientos sociales, que también están en crisis, porque hace unos años decían, los partidos bajan, la sociedad civil sube. No, los números están dando que la erosión de los partidos, de los colectivos políticos, también está llegando a la erosión de los colectivos sociales. Y que aquí la tecnosociabilidad está generando desafíos muy fuertes que hay que atender de alguna manera. El tema de la justicia, el tema de los poderes judiciales, tal vez los poderes menos estudiados y los más decisivos, tal vez en una democracia. Bueno, ¿cómo los poderes judiciales pueden enfrentar la crisis delictiva? Desde la perspectiva de los derechos y no desde la perspectiva de la punición, pero al mismo tiempo logrando equilibrios en esa tensión histórica que tanto afecta a las democracias entre libertad y seguridad. Los demagogos hoy se aferran al tema de la seguridad y se afirman como hombres fuertes, violentando los derechos. Replegarnos y negar el tema de la inseguridad y de cómo afecta a derechos humanos básicos es un grave error, pero una justicia que acepta las reglas de juego de una opinión inconstante y que se afirma en la punición y que abandona la justicia como principio rector, es sumamente grave. Voy a empezar de atrás hacia adelante en este momento, porque creo que la conferencia que acabamos de escuchar estuvo centrada en una idea que me parece verdaderamente detonadora, muy esencial para entrar en el debate sobre lo que puede hacer la política, entendida por una parte como en términos académicos de la reflexión sobre estas formas de convivencias y acuerdos colectivos, pero por otro lado también, parafraseando a los zapatistas, de la otra política, la que no está en este tipo de convergencias, de institucionalidades, ¿no?, que están modelando en buena medida el debate en la ciencia política sobre la democracia, y en donde veo que faltan puentes muy sólidos en pensar que es la sociedad la que produce al Estado y no viceversa, que es la sociedad la que genera esos imaginarios, esos formatos de acción, de movilización, de creación y modelación de las instituciones finalmente. Pero aquí hay una oferta de un concepto que me parece muy sugerente y que fue, lo cito, discutir desde América Latina un acuerdo de régimen. Me parece que ahí está una idea realmente central, porque tal pareciera que estamos ante esa también planteada escisión, fragmentación, desconfianza, erosión de ese mundo de las instituciones y sin embargo, al mismo tiempo necesitándolas. Y esa primera idea me detonó una reflexión, y que es sobre algo que pudiera parecer antípoda, pero que no lo es, creo, y que es la idea de desacuerdo de Jacques Rancière. Es decir, en nuestras sociedades hemos tendido a una suerte de consensualismo, ¿sí?, que por no reconocer las diferencias, por no reconocer dónde están los problemas, hemos en alguna medida edulcorado, suavizado lo que nos desune y no hemos podido llegar al fondo de cómo podemos procesar esos desacuerdos.
Entonces, me parece que creo que no estará en desacuerdo Gerardo conmigo, pero se necesita un procesamiento del acuerdo desde el desacuerdo, ¿sí? Desde el reconocimiento de la diferencia y desde la manera en cómo esto puede llegar a operar. Nos encontramos efectivamente con una democracia sobrecargada, pero impedida para poder actuar en estos planos de las relaciones internacionales y de lo que de una u otra forma afecta a nuestras vidas en esa relación de global y local.